Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Esa es una institución que, como siempre hemos dicho, está siempre lista, presta para servirle a la comunidad, y es un esfuerzo comunitario muy loable porque nació en esa pequeña comunidad que es Villa González. Pero es gente que está imbuido de un, podríamos decir, de ese interés por servir, propio de un buen cristiano. Gente de sólida formación cristiana, gente de buena catequesis, como se dice también. Y entonces el servicio que le brindan a la comunidad es amplio, solidario, sobre la base de que las personas más pudientes puedan hacer aportes para que esta institución brinde servicio entonces a los enfermos de cáncer en familias de las comunidades de Villa González. Creo que es posible y loable también que usted ponga su caridad con lo que fuere, lo que pueda, lo que esté a su alcance, para que esa institución se fortalezca y pueda brindar mejores y más amplios servicios para combatir una enfermedad cara y difícil como es el cáncer. Porque hemos dicho muchas veces aquí,
Los tratamientos, los medicamentos, la analítica, las imágenes, las consultas son caras, sumamente caras. Y entonces nosotros tenemos deficiencias gravísimas por parte de nuestro Estado, porque el Estado, elefantiásicos, cargados de gastos superfluos y políticos, entonces estas instituciones están al garete. Bueno, nacen porque no hay instituciones, las públicas no cubren. Y tanto dinero que se malgasta, no solo aquí, en viajes también al exterior, muchísimo, los presidentes y los funcionarios viajan muchísimo. Pero imagínense ustedes un país que gaste 4 billones de pesos, se consuma un gobierno en 3 años y que arrojemos deficiencias tan notables como esta en los hospitales, que no hay los equipos, faltan los médicos especializados, faltan los medicamentos, y entonces no hemos podido brindar servicios de salud de buen nivel a la población más pobre, porque no es que no los haya, pero es que no tienen acceso. Porque aquí el que Sedimar y la plaza tienen muchísimos servicios eficientes, pero ¿y qué pobre puede llegar ahí a Sedimar? A menos que tenga que aplicársele un sistema ahí de pago, qué sé yo, o que el gobierno asuma eso, el Estado, que asuma los dineros, pero es imposible. Entonces las comunidades remotas y no tan remotas están a las manos de Dios. Entonces un país que estamos en una condición, entonces le brindamos lo poco que tenemos para brindarle a los pobres, a los más pobres dominicanos, lo están consumiendo los nacionales de otro país. Explíqueme usted por dónde que andamos. Por eso cada día tenemos que defender este tipo de instituciones que hacen un esfuerzo por brindarle a las familias dominicanas atrapadas por una enfermedad catastrófica como esta, brindarle los apoyos necesarios, porque uno sabe que son apoyos dirigidos, enfocados a salvaguardar la salud, qué sé yo, de las familias dominicanas humildes. Pero eso es lo que tenemos, un Estado muchas veces manirroto para los gastos, y se olvidan de esos detalles. ¿Cuántas veces yo he hablado de ese centro de rehabilitación para discapacitados de Barahona? Ustedes saben la brega que ha dado que eso se termine, una obra barata, pero que va, se gasta muchísimo dinero, eso, parece que eso no deja beneficio. Atender discapacitados, eso no deja beneficios electorales o votos, eso no da voto. ¿Será eso? Porque así es que se piensa, lamentablemente. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio también espera por su asistencia, que es otra institución que están bajo el amparo de la Iglesia Católica, porque no hay tampoco, el Estado tampoco puede cubrir esos servicios de esos jóvenes atrapados en la delincuencia o que pueden ser llevados a la delincuencia, salvarlos, rescatarles de ahí y hacerlos buenos ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, el país tiene una amenaza hoy de una tormenta tropical que tiene un comportamiento raro, digo yo, porque eso, según las imágenes satelitales o los de pronóstico que se hacen, el desplazamiento de esto tiene un giro casi de 90 grados. Eso es un giro brusco. ¿Cómo está proyectado eso? Que eso como que uno no lo entiende. Bueno, no es que no lo vamos a entender, la naturaleza tiene comportamientos muy raros. Pero observen cómo está pronosticado el desplazamiento de esta tormenta.
viene por la parte sur de la isla de nosotros, de la Española. Bien distante, dicen que está como a 400 kilómetros más o menos de la distancia de costa nuestra. No sé si pienso que eso es más, porque entre Sudamérica y nosotros, no sé la distancia que pueda haber ahí, pero esa tormenta, si se va a desplazar así como está proyectado, primero viene muy lenta, porque tiene que ser muy lenta para que dé un giro tan brusco que sea casi un norte o un sur noroeste. Una cosa terrible, porque que del sur salta o saltaría, diríamos, brinca y se va hacia el norte, más desplazada hacia el noroeste de la parte nuestra y de la parte de Haití ahí. Entonces eso sería algo como raro, pero hay muchas provincias, casi toda la banda sur de nosotros, casi no toda la banda sur de nosotros, las provincias de banda sur están en números rojos, o mejor dicho, señalizados con colores rojos, y eso es peligro. Entonces debemos guardar los respetos, como se dicen, a esos fenómenos, porque son peligrosos, traen mucha lluvia, viento, y entonces las fragilidades y las vulnerabilidades que tenemos nosotros los dominicanos son muchas, porque aquí se vive, imagínense eso. Claro, no es un huracán como David, aquella vez que David, eso fue devastador, ver aquellos vientos de 200 o más kilómetros por hora, doblando los aceros de Río Jaina, señores, aquellos vagones y todo, y máquinas viradas, y camiones cargados, y aquello fue terrible, y árboles enormes, arrancados de raíz, como se dice, algo como si fuera una fuerza, o no como si fuera, sino como una fuerza descomunal de la naturaleza, los vientos. Pero esta tormenta trae mucha lluvia, que fue lo que pasó con esa tormenta Federico, que vino después del ciclón David. O sea que después de los vientos vinieron las lluvias fuertes, y esas lluvias hicieron mucho daño, no hay duda de ello, tanto o más daño que los vientos, pienso yo, porque las inundaciones, hubo muchos sitios que se arrastraron, escuelas y edificaciones fueron arrastradas, principalmente en Padre Las Casas. Recuerdo que fue un barrido, creo una iglesia donde había un refugio de mucha gente allí, fueron arrastrados, aquello fue un desastre. Entonces hay que guardar las instrucciones, respetar las instrucciones de las autoridades, que son los que tienen las informaciones precisas de esos fenómenos, porque tienen acceso a esas conexiones que tienen con los centros de pronóstico y esos centros de los Estados Unidos principalmente, que están muy al día y que tienen toda la tecnología para las mejores predicciones. Entonces hay que guardar respeto por eso. Si usted tiene su traste, como aquí los dominicanos somos muy dados a poner candado después que nos roban, como se dice. Aquí hay mucha gente que tiene un reguero de tiesto en las azoteas de sus viviendas, en los balcones, tienen muchísimos tarros con matas de ornamentales, qué sé yo, y entonces se descuidan, se le olvida, viene la brisa, arrastra un tarro de esto, se desplaza hacia el suelo y destruye los vidrios de un vehículo, varios vehículos, destruyen vehículos, porque imagínense ustedes, de una altura cae una cosa de esta y eso es un desastre. Planchas de zinc o planchas de cartón o lo que usted tenga que pueda hacer levantado por un viento no tan fuerte, sino un viento hasta se puede decir ligero, entonces esas cosas hay que eliminarlo. Los mismos, uno de los, diríamos, de los elementos más peligrosos que hay en las ciudades son esos toldos.
Esos toldos con los vientos, y se desprende un toldo de eso que está en malas condiciones, como veo muchísimos aquí. Porque la gente, repito, no le pone atención a esas cosas hasta que no ve la verdad encima. Pero no son uno ni dos los coches dañados por esos toldos. Cuando se desprenden y caen al suelo, entonces hacen muchísimo daño. ¿Y quién tiene que pagar eso? Muchas veces los seguros no cubren esos daños y tiene que pagarlo el dueño del toldo. Hay que guardar las instrucciones que dan las autoridades, ponerle atención a eso, porque eso es delicado. Y esa lluvia ahora, con el cambio climático, como se dice, esto calor, señor, eso genera una cantidad de lluvia enorme. Y cuando viene a ver, tenemos inundaciones terribles en las áreas más vulnerables. Imagínense, yo me imagino esas fragilísimas viviendas que están ahí en Quitasueño, de Jaina, esos lados ahí, todos esos promontorios que la gente lo ha usado. En tiempo de los grandes ciclones, ahí no había más que árboles para evitar arrastrar esas pendientes pronunciadas de esas pequeñas montañitas que andan ahí cerca de Jaina. Pero ya hoy eso está todo poblado ahí. Imagínense ustedes que entre un tiempo de lluvia fuerte, ¿qué va a pasar ahí? Arrastre de viviendas y un desastre probablemente, porque hay un desorden urbano. Y hay un desorden más todavía que las propias autoridades en este país hace tiempo que no se le pone atención a eso, que son los invasores, bandas de tigres, de delincuentes, invadiendo terrenos, son de que del Estado, no, eso es de la reforma agraria, aquello es del CEA, eso es del Estado, eso es de nosotros. Invaden los terrenos, pero no son ellos los que invaden, ellos mandan a invadir, pero los invasores o los que entran ahí tienen que pagarle a esos organizadores. Dios mío, bandas de delincuentes armados, pero la autoridad los tolera. ¿Por qué? Porque trabajan para políticos del momento. Esas son cosas que este país uno no lo va a entender todavía. Bueno, sobre el asunto de San Cristóbal, vemos que el gobierno está tomando medidas un poco, pienso yo, precipitadas. Está bien que la gente necesite dinero para resolver sus problemas, pero el gobierno debe tener cuidado con eso, con ir a repartir dinero en tan poco tiempo sin tal vez tener una buena evaluación de eso. Y además, señores, tenemos 6 o 7 días de esa tragedia y las autoridades no han dicho ni siquiera qué era lo que había ahí. Es decir, aquí no hay, la autoridad incluso de San Cristóbal no sabía que había, por ejemplo, una empresa, una industria allí, porque usted debe tener un registro de lo que está pasando en la ciudad. El ayuntamiento, la gobernación, medio ambiente, quien sea. Miren, aquí hay una industria de batería en tal sitio. Pues eso tiene que tener un registro. Gas, qué sé yo, los materiales inflamables que se manejen, eso debe estar bajo control. Se supone que tienen conocimiento dónde están esos puntos críticos. Pero resulta que ahora no se sabe, no se quiere que se sepa nada, parece. Porque se habla hasta de encubrimiento de personas. Ahí ha salido a relucir un asistente nada más y nada menos que del gabinete social, el ministro social del gobierno, que ya no resiste, yo creo que ya no resiste más escándalos desde aquellos dineros de los músicos y de los bailarines y además los hackeos, los robos de tarjetas, ¿cómo se llaman? Los robos de identidades y cosas. Un desastre lo que ha habido en ese órgano de asistencia gubernamental. Pero hemos visto que van a dar dinero ahí.
Y el gobierno debe tener un control muy estricto de eso. Y es bueno que busquen gente de la sociedad civil, se aparecen ahí o las iglesias y cosas, porque es que hay demasiados ladrones. Pasó lo mismo con Fiona. El ciclón Fiona, cuando pasó, el gobierno en forma eufórica, porque el problema del gobierno ha sido ese, que este gobierno todo lo resuelve a papeletazo limpio. Se quiere poner una losa, una pesada losa sobre los hechos, sobre la base de aminorar las quejas o esos rostros moraditos, como se dice, del dolor, o morados del dolor, o toda aquella escenografía, como hemos dicho nosotros, que muchas veces se montan porque hay algunos avivatos que aparecen, que quieren mostrar que ellos han sido víctimas, y tal vez el que fue víctima fue el que desapareció, que vivía al lado de él, pero así que se tira. Entonces en Fiona se repartieron, el gobierno anunció 5.000 millones de pesos para ayudar a los productores agropecuarios, se robaron millones de pesos, fueron robados, denunciados, y nunca, ni siquiera visitada la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, para investigar esas denuncias tan graves. Cheques de 450 y 460 mil pesos entregados a supuestos agricultores afectados por los vientos y las lluvias del ciclón Fiona. Se robaron el dinero en agricultura. Se quedó así, porque eso es inauditable, porque ahí hay un liderazgo que manda allí, que eso no se le puede indagar nada de lo que pasa allá. Entonces, ¿qué puede pasar en esto? Lo mismo, porque esa es la costumbre. Entonces el gobierno, que está allá, como se dice, se le ha esfumado, muchas de sus acciones se han esfumado entre gestos y palabras, lamentablemente. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, bueno, en la tarde de hoy el país
ha sido impactado, sí, por una noticia políticamente muy importante. Puede ser interpretado como una irracionalidad o moralmente inaceptable, porque hay muchos sectores involucrados en estas alianzas de políticos y cada pueblo tiene, como se dice, cada provincia eso es un laboratorio, como se dice, en este país, donde la política tiene tantos ingredientes y tantos intereses. El señor Miguel Vargas Maldonado, Miguel, no sé por qué al gobierno y al PRM, en el PRM parece que lo político, ha faltado el tacto político ahí. Porque la verdad que yo pienso que el PRM como que debió captar al PRD, porque es una familia y no solo una familia, sino que el PRD es la semilla, la madre de todos esos partidos, porque fue una especie de oligarquía de masa, decía yo. Pero no sucedió así y el PRD se ha mantenido alejado del PRM. Desde esa división, incluso el PRD se unió al gobierno, al PLD. Miguel Vargas unió sus intereses al PLD. Una forma de preservar su partido, tal vez, porque consiguió muchos empleos, la Cancillería se la entregaron y la usaron como... Eso fue como un feudo partidario. Entonces, eso creció. Creció el interés político de esas dos organizaciones. La Fuerza del Pueblo es una fuerza que fue un partido irrelevante prácticamente después de las elecciones del 2020, porque fue un partido que sacó un 5%, recién formado, no tenía todavía ni siquiera los colores, yo creo, definidos, porque eso tuvo muchísimos problemas de justicia y en los tribunales electorales y tribunal administrativo y tribunal constitucional. Eso anduvo por todas las salas de tribunales electorales y de, qué sé yo, conflictos partidarios, políticos. Entonces, de la irrelevancia ha ido creciendo sobre la base de tener un liderazgo, como es el de Leonel Fernández, con un peso electoral, una candidatura con peso electoral. Un hombre que fue 3 veces presidente de la República tiene una base social amplia, porque ustedes del poder, usted se resuelve muchos problemas, mucha gente, y eso crea un ambiente. Bueno, ahí está el liderazgo de Leonel Fernández, y Leonel Fernández ha logrado entonces posicionar la Fuerza del Pueblo con un discurso crítico hacia el gobierno, muy crítico. Primero con una jugada, diríamos, una jugada política que fue provisional, diríamos, con fines de echar al PLD del poder, y se unió al PRM, al partido de Abinader y al partido también de Hipólito Mejía y de Quirino también, porque hay que decir todas esas cosas. Ahora, Leonel Fernández, consciente de que eso no podía estar más del tiempo que fuese necesario, pues apartó su partido, cogió su fuerza, lo que le tocó de ese reparto electoral del 20, y comenzó a consolidar su partido sobre la base de un trabajo político, un trabajo de oposición y un trabajo de captación por parte de gente que iba del PLD, que se asentaba en el PR, la Fuerza del Pueblo. Todos los partidos, esos 3 partidos, el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo, se puede decir que son tres materiales
que son como difíciles de unir y de mezclar, porque no es fácil, es verdad. Tienen un don común, tienen una materia genética común, un ADN, y es que todos vienen formados, ideologizados por Juan Bosch. Ideologizó todo lo que hay ahí, porque eso era un partido definido con un comportamiento liberal, ideológico, qué sé yo, siempre polos opuestos de Balaguer, partidos como de centro, se veían, o como de centro izquierda, y Balaguer entonces se veía como centro derecha, en resumen. Esos partidos tienen ese atractivo que tienen un ADN, un genotipo, que es el bochismo. Aunque ninguno sean bochistas, porque esa es la otra. Pero tienen el ADN del bochismo, de la escuela bochista. Y ahí están, los tres. Entonces, pueden justificar una alianza de ese punto de vista, del flujo génico que pueda haber entre los tres. Claro, ideológicamente se puede pensar así. Ahora, el PLD está enfrentado a una situación sumamente grave. Gente que tiene todavía las huellas frescas, diríamos, de ese peso muerto de su terco pasado, como dice el poema de Gabriel Zelaya. Momentos felices de Gabriel Zelaya, tremendo poeta vasco ya desaparecido en España. El peso muerto de su terco pasado. Entonces, un candidato como el propio Abel Martínez, las propuestas o las ofertas débiles no logran impactar, y entonces un partido que ha estado en disminución, perdiendo, debilitándose, en debilitamiento. Y se debilita y fortalece entonces a la fuerza del pueblo. Es decir, Leonel Fernández ha ido fortaleciendo su partido de ese debilitamiento del PLD y de los disgustos que ha creado un gobierno también con fuerte olor oligárquico y elitista, como tiene el gobierno de don Luis Abinader, y ha dejado a mucha gente de esos, diríamos, de ese proletariado del PRM. Lo ha dejado en la estación del desamparo, y esa gente entonces, bueno, pues van a engrosar. Es gente que no está ideologizado, no son gente políticamente muy unido a esos partidos, y entonces se unen en tiempos electorales por oportunismo, por a ver cómo se pueden enganchar o sacar ventaja del gobierno, etcétera. Y entonces hay gente que no está tan definida ideológicamente y se arrima a esos partidos y hacen fortalecer esos partidos. Ahora, los partidos políticos, decía Mariano Rajoy, o dice Mariano Rajoy, ex jefe del gobierno español, que cuando los números no dan hay que pactar. Entonces, la oposición, quieras o no, los tres partidos grandes, exceptuando al Partido Reformista, que está muy disminuido y que prácticamente está ya, no ha desaparecido porque su ADN balaguerista todavía queda ahí, ¿no? El color rojo le sobrevive, ese color intenso, y el gallo y el machete, esa simbología todavía se ve a distancia y perdura. Pero estos tres partidos que hemos señalado con ADN bochista son conscientes que divididos no le pueden ganar a otro gobierno, a otro partido del bochismo, porque los cuatro partidos que están luchando por el poder son hechuras de Juan Bosch. Oiga qué coincidencia. No el PRM, pero el PRM no lo fundó Juan Bosch, claro, pero la gente que está ahí fue formada por Juan Bosch, porque Milagro Tibocho. Tolentino a Tolentino lo hizo rector de la UAS, lo hizo Juan Bosch. En resumen,
Ramón Alburquerque, todos esos dirigentes que estuvieron en la formación del PRM, Bautista, venían del PRD, de ese PRD peñagomista o del PRD de Bosch, la gran mayoría. Entonces, los 4 partidos, el bochismo es que se está disputando el poder. Es el bochismo que se está disputando el poder en la República Dominicana. Bueno, sobre la base de ese ADN, parece, digo yo, que se han encontrado, se estaba hablando de esa alianza y no hay duda que tiene las objeciones en el caso de, porque hay que obviar ya aquellos pleitos del PRD, ya eso, el PRD, PLD, Bosch, Peña Gómez, eso se está bien atrás, como dice. Ahora, lo de Leonel PLD está reciente, no hay duda de ello. Leonel Fernández, víctima fue de esas tramas que venían del PLDismo de Danilo Medina, y entonces eso ha mantenido, diríamos, a cierta distancia, no en las masas de esos partidos, sino en las dirigencias de esos partidos. Casi la inviabilidad, decíamos nosotros, de arreglo por las tensiones que hay entre los líderes mayores. Pero parece que se han decidido a unir fuerzas porque cuando los números no dan hay que pactar. Dice Rajoy, Mariano Rajoy. Hoy se ha anunciado Miguel Vargas, que es, parece, el canal por donde se han estado dirigiendo estas conversaciones. Y en una suerte de triple alianza, Partido Fuerza del Pueblo, PRD y PLD han creado un acuerdo de llevar candidaturas comunes. Hasta ahora dice de 4 senadurías, cosa que veo como raro, porque nada más 4. ¿No? Cuando hay posibilidades de que, por ejemplo, San Juan de la Maguana, aunque Félix Bautista es casi imbatible ahí, pero ellos pueden negociar entre las candidaturas, por ejemplo, de síndico y senador y diputados. Entonces, tú me apoyas para la senaduría y el otro apoyaría para la sindicatura. Porque la síndico que tenían del PLD o del común del PLD se fue al PRM. Y es hoy la candidata, por ejemplo, en San Juan, pero así pasará en Santiago, pasará en otros pueblos, que no sé. La senaduría que están hasta ahora negociadas dice que son Barahona, Atomayor, Hermanas Mirabal y La Romana. En La Romana iría PLD-PRD. Es decir, la Fuerza del Pueblo tiene candidato allí y no lo puede sacrificar. No sé quién sería, si será Marili, la candidata senadora de la Fuerza del Pueblo en La Romana. Ya había sido senadora del PLD allá, la esposa de Enrique Martínez, nuestro amigo Enrique. Y entonces el PRD va con el mismo candidato que tenía el PRM, que es el senador actual Silva de La Romana. Entonces iría como candidato del PRD en la alianza con el PLD. Podría ser, puede competir probablemente, Silva pueda competir ahí, no sabemos cuál es el cuadro electoral allí, pero la Fuerza del Pueblo no sabemos a quién lleva ahí. Pero además, esto incluye 86 candidatos a alcaldes, 150 candidatos a directores municipales. Alcalde o alcaldesa, 86. Es decir, el 60% de los alcaldes. Y en segunda vuelta, el tercero y el PRD, que no se cuenta en los números, que pueda clasificar, como dicen, entre los 3 primeros, apoyarían al que quede segundo en esa elección de mayo.
Es decir, que la vista está puesta en junio. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, entonces esa triple alianza, señores, hay que recordar, en la historia hubo una triple alianza en Argentina, Brasil y Uruguay. Eso fue por los años 1800, yo creo que 70 o algo. No sé, en la historia uno leía esa guerra de Paraguay, ¿no? Pero esa gente se unieron todos contra Paraguay, pero Paraguay sería una superpotencia en ese momento, porque Brasil, Argentina y Uruguay, todos peleándole esa guerra a Paraguay, increíble. Pero hubo una triple alianza también en Europa, en la Primera Guerra Mundial, que fue Alemania, Italia, pero Japón no participó de esa, no, Japón participó en la Segunda Guerra Mundial, otra alianza, la triple alianza, Japón, Italia y Alemania. Eso fue la segunda, pero en la primera era Alemania, Italia, y en esa época existía eso que le llamaban el Imperio Austrohúngaro, que por eso fue Francisco I, que lo mataron en Sarajevo, y eso fue lo que trajo la guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces Francia, hubo la triple entente, como se le llamó, para frenar esa triple alianza. Fueron Rusia, Francia e Inglaterra. Estados Unidos no estaba en eso. Estados Unidos lo que estaba era, bueno, en la Primera Guerra sí, participó en la Primera Guerra Mundial, pero Estados Unidos no era esa superpotencia ni nada. También esa guerra civil lo había afectado muchísimo.
Pero Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial y luego ya en la Segunda, pues obviamente que fue una participación mucho más importante. Ahora, localmente, esas elecciones de febrero, lo que se va a definir allí, además de esa candidatura, porque eso ayuda, vamos a ver, el 40% restante quedarán, quizá uno no sabe cuáles son esas candidaturas, dónde son, cuáles son las ciudades, los pueblos que se van a negociar con eso. Entonces hay que ver cuáles son esos pueblos, porque lo que vale en febrero son los votos, la cantidad de votos que saque la oposición o esa alianza. ¿Por qué? Porque esa cantidad de votos es la que se va a reflejar en mayo o se reflejaría en junio. Es decir, el PLD podría sacar, ponga usted, de esas 86 o de las 175, 100, no sé cuántos municipios son, pero son muchísimos municipios, aparte de esas 150 direcciones. Eso es muchos ayuntamientos. Entonces habrá que ver el número no solamente de ayuntamientos, sino el número de votos que saquen esos partidos allá, que pueden definir quién va a quedar segundo o primero en las elecciones de mayo. Entonces, yo pienso que en esa circunstancia de los candidatos, Leonel Fernández podría tener la capacidad, tiene la capacidad de poder clasificar segundo si no hubiera una victoria del PRM en primera vuelta. Cosa que se complica porque lamentablemente ese voto se refuerza. Ahora hay una especie de interacción de esos partidos que estaban separados, se interrelacionan en las provincias, en los pueblos, y eso crea cierta unidad. También puede traer discordias porque uno no sabe a dónde son esos acuerdos y hay que ver quiénes se disgustan, quiénes no, quiénes se van, quiénes no se van. Ahora, según las encuestas, los sondeos, pero no las encuestas ni los sondeos, la apreciación. Todo el mundo sabe que Leonel Fernández es mejor candidato que Abel, porque tiene un concepto de oposición mejor definido, tiene una capacidad conceptual mucho mayor que incluso la de todos los demás. Leonel Fernández es un hombre que tiene un partido que lo está organizando y que ha dado prueba de que ya es un partido que tiene fortaleza. Y en la forma en que se ataca a Leonel Fernández, por la parte, por ejemplo, oficial, es porque saben que por ahí es que viene la fuerza. Porque ¿quién le va a tirar a un perro flaco? Usted le va a hacer caso a un perro flaco, que ladrador, que el perro ladrador es poco mordedor, y si es flaco, imagínense ustedes cómo está. Tal vez por hambre puede morder a uno, pero no tiene fuerza para un mordico fuerte. Entonces, Leonel Fernández estará jugando a esa situación que él sabe que tiene ventaja. Ahora, hay que ver cuáles son las pretensiones de los adversarios que él tiene ahí en ese partido del PLD, pero la política se ha demostrado que, lamentablemente aquí, este es un país, y no solamente aquí, ya hablamos de esas alianzas, de las triple alianzas, como dicen, todas esas cosas. En la historia ha habido muchos acuerdos rarísimos. Uno ve, por ejemplo, en España, esos acuerdos en España entre independentistas, gente de separatistas vascos, separatistas catalanes, usted ve los terroristas de ETA, vascos, usted ve canarios, por otro. Entonces, todas esas alianzas rarísimas, el PSOE era adversario. Y los principales varones del PSOE en España eran contrarios al separatismo, pero el deseo de gobernar, de mandar, los une a comunistas, separatistas, vascos y catalanes, y ahí andan todos juntos y hacen gobierno, forman gobierno. La derecha es más, diríamos, más exigente en eso y se limita a sus votos, pero cuando los votos no alcanzan, entonces ahí andan tratando de negociar con quién, con los vascos, pero los vascos son separatistas también.
Entonces, eso es muy difícil en la política, sumamente difícil. Yo pienso que en una alianza como esa, la oposición es que lleva ventaja sobre el gobierno, porque al gobierno nunca le conviene eso. Cuando Balaguer gobernaba y ganaba elecciones, Balaguer se beneficiaba de esa división de la oposición, es decir, el PLD por allí y el PRD por aquí y los comunistas por otro lado. Eso es un matadero electoral y Balaguer muerto de la risa. ¿Por qué? Porque era en primera vuelta que se definían las cosas. Ahora, después que vino la segunda vuelta, Balaguer no participó en segunda vuelta, participó en las elecciones del 2000. Es verdad. Pero no hubo que ir a segunda vuelta porque Balaguer no apoyó al PLD y dijo que ya eso había que dejarlo así como estaba, porque Hipólito Mejía había ganado prácticamente las elecciones. Ahora, si Balaguer hubiera estado en escenario de segunda vuelta, Balaguer perdía las elecciones. ¿Por qué? Porque los PLDistas y los PRMistas y los PRDistas se iban a unir. Porque Peña Gómez en el 90 quiso unirlo. Juan Bosch, como vos, digo yo, Manuel Fermín, nunca le interesó gobernar y eso fue como si fuera un acuerdo. Juan, tú diriges la cabeza del pueblo dominicano, que yo voy a dirigir el estómago del pueblo dominicano, le diría a Balaguer. Y Juan Bosch se preparó para que Balaguer gobernara y él se quedara en la oposición. Ese es mi criterio, yo lo respeto. Al que todo el que esté en contra de él, lo respeto. E incluso pueden venir a refutármelo aquí. Ahora, si Balaguer hubiera enfrentado a la segunda vuelta, no ganaba elección. Ese es el peligro que tiene don Luis Abinader ahora. Que esa es una familia política, todo, como yo he dicho, con un ADN común. Y aunque la decencia en política vale, vamos a ver cómo se va a comportar esas fuerzas, porque el gobierno no se va a quedar de brazos cruzados, el gobierno tiene que trabajar y usará los recursos probablemente en forma indebida, como yo he dicho aquí, y le va a crear problemas al gobierno de imagen, más cuando el presidente se ha retado a sí mismo, a su gobierno, sobre la base de la honradez y de la honestidad y esa cosa, pero luchar con esas fuerzas unidas no le va a ser fácil. Vamos a esperar a ver qué va a pasar. Ahí hemos visto en América Latina las cosas que están sucediendo y las encuestas han fallado. Ese señor Arévalo, hijo de Juan José Arévalo Bermejo, un hombre que fue un progresista en Guatemala, por eso fue que él compitió y hizo tan buen papel, por su papá, su padre, fue un hombre ejemplar que llevó justicia social al campo, reforma agraria y todo, y peleando con esa compañía norteamericana y el imperio norteamericano de esa época, que era muy dado al gorilismo y a los golpes de Estado. Juan José Arévalo gobernó y le sustituyó Jacobo Arbenz, un hombre muy serio también y muy buen competidor y un buen presidente, siguiendo esos lineamientos de Arévalo. Lo derrocó Castillo Armas con el apoyo de la United Fruit, de los americanos, y tumbaron el gobierno del tipo. Después a Castillo Armas creo que fue Trujillo que se encargó de un complot y lo mataron en el 57. Pero el de Ecuador, eso es por lo de Guatemala, pero el de Ecuador, señores, miren el caso, es el hijo de Noboa. Noboa fue presidente de Ecuador, yo creo que estuvo por aquí cuando estaba exiliado, el señor Noboa, que es un bananero, productor importante de bananos en Ecuador. Y esos son los retratos de antepasados políticos que yo digo que se manifiestan cuando usted tiene un buen ejemplo atrás de su padre, o de sus tíos, de sus hermanos, quien fuere. Porque no es verdad que el hijo de Angelita, el nieto de Trujillo, tiene antepasado, tiene un retrato de antepasado político. Pero ese retrato que tiene de Rafael Leonidas, que fue un hombre de horca y cuchillo aquí. Entonces no es tan fácil usted decir, me voy a montar en esas vivencias de mis familiares o en esos logros que tuvo mi padre o mi abuelo, electoralmente hablando o gobernando el país. Es decir, lo que está pasando en Guatemala y en Ecuador es producto de ese retrato de antepasado político también, muy importante.
principalmente ese caso de Arévalo, el de Guatemala, que le han puesto tantas trabas, pero el hombre ganó las elecciones. Entonces, todos los pronósticos de las encuestas se han ido abajo. El gobierno debe tener ahora su estrategia, no sé si esto ha agarrado al gobierno de forma improvisada o no sé, o de sorpresa, o lo entenderá que es una antisorpresa, es decir, que ya eso estaba planeado y que ya ellos estaban conscientes de esa situación. Pero la verdad que el cambio en la política local ya es otra de aquí en adelante, porque ya el PRD tiene que luchar con una fuerza política unificada, aunque fuere todavía, diríamos, iniciática o tal vez como si fuera algo de todavía con ataduras débiles. Uno no sabe las reacciones que eso puede traer todavía. Pero no hay duda que crea un polo que puede disputarle el poder fuertemente al Partido Revolucionario Moderno. Esto vamos a seguir mañana con estos temas, porque esto va a traer muchas discusiones y habrá muchas opiniones, y realmente la política en este país es muy especial, como se señala, porque aquí hay gente que se come tiburones, se come burros y vacas podridas. Vamos a ver cómo pasan las cosas. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.